a ser guitarrista. Bueno, como ya hemos dicho, vamos a hacer unas pequeñas secuencias por bulerías y en distintos tiempos, en tiempo de 12 con todos los acentos, en tiempos de 3 y en tiempos de 6, ¿no? Una de las partes más importantes de la bulería es el soniquete en la mano derecha, ¿no? Y sobre todo el juego entre el golpeo y el dedo índice, ¿no? Para empezar. Os pongo un ejemplo sobre esto, sería... un poco más lento. Este tipo de soniquete nos va a permitir pues, de dejar unos silencios en el compás y evitar que haya mucho ruido, ¿no? Mientras se canta y así pues ayudar a que haya más espacios y que el compás fluya, ¿no? Porque en la bulería pues se necesitan espacios para evitar que haya mucho ruido, ¿no? Y sobre todo saber dónde meter esos espacios, ¿no? Conocer el compás de 12 es muy importante. No estaremos todo el rato utilizando este compás, pero sí que es importante conocer los acentos, ¿no? Pues por ejemplo podríamos hacer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 1, 2... Otra forma que antes ya hemos explicado en el anterior vídeo es la forma de 3, ¿no? Esto nos va a permitir pues, tener mucho juego entre el cante y el baile, ¿no? Y... 'Esto nos va a permitir pues, que haya un juego, ¿no? entre el cante y la guitarra, ¿no? Y otro tipo de soniquete pues, podría ser el de 6, ¿no? Que se utiliza pues, en muchos cantes tipo los jaleos, ¿no? O sobre todo para el baile también, para hacer unos ritmos por encima con guitarra cerrada, ¿no? Estos también hay que conocerlo, ¿no? Porque la bulería pues, se compone de muchos tipos de soniquete y sobre todo pues, el juego entre ellos, ¿no? Por ejemplo, un ritmo de 6 podría ser un... 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 3, pa, 3, pa, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y pa, 3, 3,
a esto le ponemos unas notas, pues podría sonar de la siguiente forma, ¿no? No hace falta poner muchos acordes, pero sí combinar el soniquete, ¿no? Estos varios soniquetes. Espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3. Si os fijáis también en los tiempos 11 y 12, ¿no? Pues no los estoy marcando mucho porque nos va a ayudar a unir el siguiente compás, ¿no? Si los marcásemos mucho, pues en algún caso se podría marcar, pero si los marcásemos mucho constantemente en cada rueda, iría más a trompicones, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Veis? Pues ahí no dejamos esos espacios, ¿no? entre los distintos compases, ¿no? Y hace que esto esté muy recargado. Sin embargo, si lo dejamos en silencio o con ese espacio en los tiempos 11 y 12, va a tener un caminar más fluido, ¿no? Por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 1, despacio. Bueno, con esto yo creo que tenéis suficiente para ir estudiando varios ritmos, ¿no? Ya solo con la guitarra cerrada esto es muy interesante verlo, ¿no? Ahí va. Por ejemplo, esto sería una llamada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pasa. Ahí va. Bueno, pues con esto hay que ir practicando los distintos ritmos y saber combinarlos de unos a otros, ¿no? Para tener esa riqueza de soniquetes y ir jugando pues, con ellos para acompañar el cante o el baile, ¿no? En sus casos. Y nada más. Hasta el próximo vídeo. Aprendiendo a ser guitarrista.